Juan Fernando López Aguilar, en otra vuelta de tuerca, esta vez aquí en Bruselas, que no es el ambiente habitual, caricaturista. ¿Cuándo empiezas a dibujar y por qué? Pues es mi primera profesión, pero he dibujado toda la vida, imagínate, toda la vida. Soy zurdo, incorregible. Y recuerdo en una época, en los años 60, en que todavía se reprimía a los zurdos. Para empezar, en la primera escuela, en la infancia, si te quitaban una y otra vez el lápiz de mano para cambiarte de mano, que yo me consolidé como zurdo en un ejercicio de contumacia, de perseverancia, porque dibujaba y dibujaba muy bien. Entonces los profesores empezaron a decir, oye, ¿cómo dibuja? Y con la izquierda, y con la izquierda, ¿cómo dibujaría con la derecha? Y dije, no, es que yo dibujo con la izquierda porque es con la izquierda como se dibuja. Y he dibujado toda la vida, y empecé a ganarme la vida como dibujante cuando estaba en segundo de BUP. Me presenté... ¿Y ya cobrabas? O sea, ¿te pagaban por dibujar en segundo de BUP? Sí, esto es rigurosamente así. Que eso para los espectadores jóvenes, segundo de BUP es como el cuarto de la ESO ahora, ¿no? Año 77. Y lo pongo como un ejemplo de las muchas cosas que han cambiado y cómo han cambiado. En aquel momento, para empezar mi iniciativa, me presenté una redacción, yo dibujaba y pintaba, yo gané muchos premios de pintura infantil. De hecho, la primera vez que estuve en la península fue con un premio de pintura infantil, que gané a los 10 años. Pero esto tenía 15 y era la transición. Y la transición a la caricatura hizo implosión. En todos los periódicos había chistógrafos, viñetistas, caricaturistas, y los había de primerísima línea. Y había un momento álgido de nuevas revistas de humor. La segunda etapa de La Codorniz, la primera del Jueves y el Papus, que he tenido que recordar que el Papus sufrió un episodio fascista yihadista en el 77, un atentado contra caricaturistas con muertos en la redacción del Papus y 25 heridos. Pues yo me presenté en la provincia y dije, soy un caricaturista rápido. Y el director me dijo, a ver, dibuja a Felipe González, a Carrillo, a Fraga. Y me dijo, dibuja a Pinochet, al general Pinochet, que entonces era dictador en Chile. Y al día siguiente publicó esa caricatura de Pinochet. Me pagaban en dinero negro, sin contrato, porque entonces esas cosas eran... Claro. Y era menor de edad. Fue la caricatura la que me llevó a la Universidad de Granada, porque increíblemente cuando yo estaba en COU, en el Instituto Pérez Galdós de Las Palmas, el Ministerio de Cultura, cuando no había comunidades autónomas, que entonces regentaba Pío Cabanillas, organizó un congreso de humoristas Pío Cabanillas gráficos. padre. Sí, por supuesto. Organizó un congreso de humoristas gráficos que hizo época, en el que yo con 17 años conocí a Peridis, a Forges, a Máximo, a toda la plana de La Codorniz, a toda la plana del Jueves, Ventura y Nieto, por los que yo sentía una admiración inmensa. Y me hice Martín Morales, Mingote, que estaba también, y era un dibujante extraordinario. Entonces yo fui el Benjamín de ese congreso y en la cena inaugural del congreso me sentaron al lado del rector, lo que me llevó a Granada. Y entonces en Granada pues continué dibujando historietas y cómics, estoy en la historia del cómic andaluz. Hay un personaje tuyo que es un PNN, un profesor no numerario, que cuenta las venturas y desventuras de un precario en la universidad. ¿Cómo es ese personaje? La idea no era mía, la idea fue de un profesor, un PNN, Andrés Opeña, que luego ha sido ensayista de éxito. Tuvo un ensayo que ha sido vertido al cine y al teatro, por cierto, con Gran Wyoming en el cartel. El Florido Pensil. Yo hice el Florido Pensil, claro, esto es famoso, claro. Y esto lo llevaron al teatro también. Claro. Pues yo hice las ilustraciones para la primera edición del Florido Pensil, que eran ilustraciones que es una crítica a la educación franquista. Sin duda, unas sátiras desternillantes sobre el estilo de la educación franquista, que está en la memoria de muchas generaciones. Pero el caso es que este profesor buscaba un dibujante para una tira de historietas en la que quería narrar las peripecias, las aventuras y desventuras, tú lo has dicho, de un PNN. Un PNN, era Gaudeamus el PNN, y el PNN era un arquetipo universitario. El PNN no quería ser numerario, estaba instalado en la conspiración, en la insatisfacción, estaba instalado en la cafetería más que en la biblioteca, nunca acababa la tesis doctoral y dedicaba su vida pues, a quejarse de la jerarquía, que entonces era muy feudal. Muy tribal y muy feudal. Y ahora que tú y yo conocemos la universidad. Un poco menos. Ahora la universidad está muy desjerarquizada, muy desestructurada incluso. Tiene una crisis existencial seria que yo me tomo en serio. Pero en aquel momento la universidad era fuertemente jerárquica, tanto que un catedrático cuando se movía por la geografía académica arrastraba tras de sí a sus llamados, entre comillas, para que se entienda, discípulos, que es una jerga bastante tribal y distintiva de la universidad. De modo que un catedrático se iba de Granada a Zaragoza y se llevaba a 3 penenes, a 3 doctorandos. Incluso que a veces les pagaba directamente el catedrático que les acompañaba. A los penenes. Entonces él versionó a este personaje que se hizo muy popular en la universidad. Y muchos años después, el cartel con el que yo dibujaba a este penene, era un penene mal afeitado, calveante, siempre con bufanda,
nunca corbata, por supuesto, jersey de cuello alto y una carpeta desordenada en el brazo, este traje de pana naturalmente y zapatos informales, claveteados. Pues este penene en el cartel que anunciaba sus historietas estuvo presente en muchos despachos de la universidad, que como imaginas, pues en la Universidad de Granada yo tenía una conexión académica fortísima de muchos años, me formé y me hice profesor allí. Estaba en muchísimos despachos muchos años después de que las historietas hubieran dejado de aparecer. En el año 84, si no recuerdo mal, Grijalbo reeditó la última edición de la recopilación de estas historietas del penene. Tú entras en el PSOE a principios de los 80. ¿Cómo es ese PSOE de ahora ese PSOE de entonces con respecto al PSOE de ahora? Yo pertenezco a una generación, los nacidos en los 60, que éramos adolescentes en los 70, en la transición, prematuramente politizada. Eso ya no abunda, ¿verdad? Es ya casi una rareza recordar cómo éramos entonces, pero a los 15 años estábamos saturados de lecturas, saturados de leer a Marx, a Lenin, a Engels, por supuesto los cuadernos de Martha Harnecker. Estábamos absolutamente atiborrados. Los cuadernos de formación popular. Atiborrados de la literatura económica marxista, Paul Matic, Paul Sweezy, el estructuralismo marxista, filosofía marxista. Estábamos realmente atiborrados de lectura. De modo que yo a los 15 años ya era un rojo muy desorientado, un rojo en búsqueda de identidad. Y debo decir que en todas las variantes del rojerío de aquella época, la única que no me tentó nunca fue la nacionalista, que había pegado muy fuerte en mi malla generacional en mis años de instituto de bachillerato. La nacionalista canaria, ¿te refieres? Sí. Cubillo y todo esto. Sí. En Canarias había distintas formaciones que se reivindicaban de izquierda, pero blasonaban un nacionalismo independentista, pero en todo caso muy confrontacional con respecto de lo que llamaban el Estado español, con una aproximación tercermundista a la realidad canaria, en el sentido técnico de la expresión, es decir, que protestaban un estatus colonial del que convenía desvincularse y un africanismo vocacional para reincorporar Canarias a su entorno geográfico africano. Es una aproximación que nunca me tentó, pero casi todas las demás las ensayé hasta que, aterrizando en Granada, pues viví una experiencia que relato siempre como para mí bastante determinante en mi cuajo personal, en el modo en que cristalizo mi identidad política primaria. Fue la del referéndum del Estatuto de Autonomía Andaluz de 1980. Yo tenía 18 años. A mí eso me impresionó. Seguro que recordarás que en aquel momento Alianza Popular pedía el no en aquel referéndum. UCD y el Partido Socialista Andaluz de Rojas Marcos pedían la abstención. La Confederación Empresarial hizo una poderosísima campaña por el no, que luego la Audiencia Nacional, en una sentencia posterior, determinó que una confederación empresarial no tiene derecho a hacer campaña electoral, pero entonces jurídicamente no estaba claro. Pero el PSOE pedía el sí, y el sí salió en las 8 provincias, largamente. Fue un ejercicio de músculo que recorrió la sociedad andaluza, recorrió la universidad, prendió fuerte a la gente joven. Seguramente ese andalucismo del PSOE sea lo que mejor explica que Andalucía es el lugar donde el PSOE mejor ha resistido siempre. A mí eso me pegó muy duro, a mí eso me impresionó y me hizo socialista. Es decir, me dio la impresión de que el PSOE era un partido que no solamente tenía una historia y una identidad de izquierda, sino una viabilidad clara, una hoja de ruta clara, con un proyecto político asertivo y muy atractivo. Es una identidad que prendió muy fuerte en unos cuantos jóvenes de izquierda, algunos incluso que entonces ya estaban o en juventudes comunistas o incluso en el Partido Comunista, hicieron una aproximación, un tránsito rápido al Partido Socialista. Ese es el momento en el que yo creo que el Partido Socialista se hace tan fuerte en Andalucía y construye un proyecto político que estaba llamado a ejercer una hegemonía que durase muchos años. Debo decir que eso no me desvió de mi hoja de ruta personal, que era tomar los estudios en serio. Eso es una cosa rara en tu biografía, porque empiezas a militar en el PSOE muy joven y teniendo cargos de responsabilidad desde el principio, pero al mismo tiempo continúas tu carrera investigadora, eres un estudiante brillante, eres políglota, trabajas como consultor. No es una cosa habitual en un dirigente político o en alguien que empieza a hacer política muy pronto. ¿Has sentido envidia? Es una pregunta muy personal y la voy a responder como tal. En primer lugar, porque fíjate, aquí entre nos yo muchas veces he escuchado como, claro, es que se cree muy listo y tal, coño, pero es que
ahí están los papeles, es decir, a ti nadie te podrá decir que tú no tienes otra profesión, tú eres catedrático de Derecho Constitucional y tienes una cualificación profesional que te permite decir, mire, yo si quiero puedo vivir de mi trabajo perfectamente, y eso no es habitual en perfiles que se dedican a la política desde muy jóvenes, y supongo que eso no siempre está bien visto en muchas veces compañeros de partido que tienen un perfil en el que nacen, crecen y se reproducen siempre dentro de la organización. En España listo está sobrevalorado, pero yo no me creo muy listo. Yo lo que he conseguido académicamente lo he conseguido con un trabajo serio y muy autoexigente. Y lo hice desde el principio. Yo llegué a la Universidad de Granada de becario. Y en la medida en que descubrí, yo en la fase previa de bachillerato había tenido siempre muy buenas notas, tuve excelentes calificaciones, siempre, en fin, notas muy altas y la mejor nota en la selectividad. Pero cuando llego a la universidad me doy cuenta de que tener buenas notas realmente puede tener rendimiento, porque empecé no solamente a eximirme de la matrícula por las matrículas de honor, sino a recibir becas cada vez mejores. Entonces me abrí una perspectiva de desarrollo académico que empezó a atraerme. Entonces me tomé la carrera en serio. Cuando el Partido Socialista empieza a ganar elecciones en fin, salvajemente en los primeros años 80, porque hay que recordar lo que fue aquello, eran unas mayorías realmente impresionantes. Muchos de mis compañeros jóvenes militantes socialistas se profesionalizaron pronto en la política, y esa fue una tentación para mucha gente de mi edad, pero es una tentación que me alegro haber sorteado, con un planteamiento que no fue casual, fue deliberado. Mi intuición fue que la época de tener 20 años, dedicarte a la conspiración profesionalmente, y por ello luego alegar cuando cumples 40 que no pudiste estudiar porque estabas haciendo política, claro. Esa época había pasado para los que habían nacido en los años 40. Es muy habitual en el PSOE, pero no solamente en el PSOE. Lo recuerdo perfectamente. Esa fue una argumentación que escuché mucho de los nacidos en los 40 y me parecía que ya no nos correspondía prolongarla a los nacidos en los 60. Yo, viendo que muchos compañeros ya empezaron a ser jóvenes concejales, cargos de la administración autonómica naciente en Andalucía, con una Andalucía completamente hegemonizada por el Partido Socialista, yo perseveré en mi carrera académica y solo después de haberla completado accedí por primera vez a cargo público. Fui fontanero, director de gabinete en el último gobierno de Felipe González, pero ya había completado para entonces mi carrera académica. Hay por lo menos dos particularidades más de tu perfil. Una es ser canario. ¿Qué es lo que debería saber todo peninsular de Canarias y tiene que entender políticamente Canarias? Porque Canarias es una cosa muy especial. Un tema fantástico. Para empezar, ser canario yo diría que es la forma más diferencial de ser español y seguramente la menos reconocida como tal, pero lo es. El sistema electoral canario es el más desigualitario de toda la España autonómica. La distribución de escaños es extremadamente desigual. Hay gente que dice, no, en el País Vasco también, y perdona, lo de Canarias es el paroxismo. En Canarias, Gran Canaria tiene 1 millón de habitantes, 15 escaños en el Parlamento Regional, El Hierro 7.000, 3 escaños en el Parlamento Regional, lo que quiere decir que el voto del herreño vale 22 veces más que el Gran Canario, 22 veces más. Pero luego, en la práctica, eso se ha traducido en que la forma dominante de la política canaria ha sido el insularismo, que entronca con una manera caciquil y de un tiempo a esta parte muy corrupta de hacer política, manteniendo el clientelismo de los favores locales en las islas donde eso es muy carnal hasta fecha de hoy. Entonces, Canarias tiene un mapa muy diferencial, es una situación muy diferencial y muy raramente entendida desde fuera. Siendo un archipiélago atlántico, suele blasonar de ser un punto de conexión entre América Latina por su acento, por su vocación caribeña, por la emigración intensísima que tuvo lugar en los siglos XIX y la primera mitad del siglo XX, de un tiempo a esta parte de nuevo, y África, que está muy cerca, la costa norteafricana, al mismo tiempo que, lógicamente, Europa, porque Canarias es España y España es la Unión Europea desde hace ya casi 30 años. De modo que Canarias es un mestizaje muy abierto a influencias anticipatorias de las que luego han acabado cobrando cuerpo en la península. Canarias es de alguna manera una punta de lanza. Por ejemplo, te pongo un ejemplo personal. Cuando yo era un adolescente, en Canarias tenían muchísima presencia las sectas extranjeras, que tardaron en llegar a la península. Por supuesto, en Canarias tenía enorme predicamento la salsa, la marcha salsera, que en España solo fue conocida en los años 90, cuando en los años 70 en Canarias la bailaba todo el mundo. Una relación muy especial con Venezuela y con América Latina. Claro. Bueno, eso es biografía. Eso es biografía. Mi abuelo se exilió en Francia y en Bélgica y luego a Venezuela. Los hermanos mayores de mi madre le acompañaron después.
Las hembras que se decían entonces, es decir, las mujeres, permanecieron con la madre en Las Palmas, pero los varones se fueron a Venezuela y tuvieron descendencia en Venezuela, y yo tengo mucha familia en Venezuela. Un hermano de mi madre solo lo conocí cuando era becario de Estados Unidos. Cuando era becario en Estados Unidos fui a Venezuela a conocer a un hermano de mi madre con el que todavía ahora mantengo amistad. Es el único que vive, tiene más de 80 años, tiene mucha descendencia esparcida por toda Venezuela, Valencia, Maracaibo, por supuesto Caracas, pero esa presencia canaria se cuenta por cientos de miles en Venezuela. Hay cerca de 500.000 canarios en Venezuela y descendientes de canarios todavía más. Hay otra particularidad tuya que a mí me llama la atención con relación a los socialistas estándares. Es una figura que fue un maldito durante mucho tiempo en el PSOE, que es Negrín. Cuando nadie en el PSOE defendía a Juan Negrín, tú siempre le defendiste como un valor del socialismo histórico. ¿Por qué? Vamos a ver, Negrín es un personaje realmente gigantesco, muy proteico. Es un intelectual, es un profesor, es un científico, cuya altura académica... ¿Es canario? Sí, por supuesto. Las Palmas eran Canarias y, en fin, un dato que se sabe poco es que provenía de la que era entonces probablemente la familia más rica de Canarias. Su padre había hecho unos negocios fabulosos. A principios de siglo, comprando y vendiendo fincas. Negrín procede de una familia muy acomodada y, por cierto, muy religiosa. Su hermano era sacerdote claretiano y su hermana vestió hábitos menores, monja. Su madre era una mujer absolutamente devota. Pero Negrín afirma una personalidad intelectual absolutamente única y propia. Proveniendo de ese entorno acomodado y conservador, él es un hombre claramente progresista, un hombre incómodo, insatisfecho con las tremendas desigualdades de la España de su tiempo. Estudia desde muy joven en Alemania, se forma como catedrático de fisiología en Alemania, en Kiel y luego en Leipzig, y adquiere la talla descollante de un investigador de primera línea. Hay mucha gente que le anticipaba el premio Nobel, y de hecho fue maestro de premio Nobel, fue el maestro de Severo Ochoa. Pero regresando a España se compromete en política. Ingresa en el Partido Socialista en el año 29 contra la dictadura de Primo de Rivera, la dictadura decadente. De hecho, se relata como su conversión al partido de Pablo Iglesias, Paulino Iglesias Pose, ¿verdad? Paulino Iglesias Pose, en una manifestación contra la dictadura, y a partir de ahí es una personalidad que se aplica esencialmente a un programa de radicalismo democrático y regeneración que se apuntala sobre todo sobre el poder de la educación y de la formación de los desfavorecidos, el poder de la educación como igualador de oportunidades. Es una persona que no desarrolla una ambición personal, como tantas veces llega a lo más alto por exclusión de otras opciones posibles. El enfrentamiento entre Largo Caballero y Prieto le coloca a él como gozne de conexión. Él era un prietista, en teoría. Pero tiene una buena conexión con Largo Caballero. De hecho, ayuda a Largo Caballero cuando Largo Caballero es encarcelado después de la llamada Revolución de Asturias 1934, la Revolución de Octubre. Largo Caballero es encarcelado, Prieto se va a París, el primer exilio de Prieto, y Negrín, con cargo a recursos propios porque los tenía, organiza una red de socorro, una red de auxilio a los represaliados de la Revolución del 34. Él gana un crédito creciente en el PSOE por exclusión. Prieto, sabiendo que cuenta con la enemiga de Largo Caballero, le propone al presidente Azaña como presidente del Consejo de Ministros cuando Largo Caballero dimite, en lugar de aceptar él la presidencia del Consejo. Y a partir de ahí es cuando Negrín da la talla de quién es realmente, una persona con una clarividencia. Probablemente uno de los, la intuición de Negrín, mejores presidentes de este país. La intuición de Negrín es que la Guerra Civil Española es el primer capítulo de lo que será la Segunda Guerra Mundial, que él sabe inexorable. En modo que todo su esfuerzo de resistencia, resistir es vencer, resistir a toda costa, es el esfuerzo de empatar la Guerra Civil Española con el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, que hará que las llamadas entonces potencias democráticas, en su alianza contra el fascismo, vean también al fascismo en España como un enemigo militarmente vencible. Excelentísimo señor presidente del Consejo, doctor Negrín, ha dicho: cada día de resistencia es un día de ganancia para España. Las seguridades que el gobierno ofreció a los combatientes en orden al material no son balas. Si hay resistencia, habrá material. O dicho de modo más exacto, si resistimos, obtendremos
la anhelada victoria. El soldado en el frente, el obrero en el taller, la mujer en el hogar, el niño en la escuela, han de resistir. ¿Por qué esos problemas del Partido Socialista con Negrín? ¿Porque estaba de acuerdo con los comunistas en que había que resistir frente al derrotismo final de Prieto, frente al casadismo? Esa es una versión que circuló historiográficamente muy largo, pero que hace tiempo que ha quedado desmontada. Negrín es el primer estadista español que tiene una comprensión encuadrada en el entorno exterior, internacional, de la política española, de la circunstancia española. Negrín tiene capacidad para la interlocución directa con mandatarios extranjeros. Negrín va a las Naciones Unidas a pedir agua por señas. En Ginebra entonces, la Liga de las Naciones se llamaba, la Sociedad de Naciones. Acude para pedir auxilio para la República. Se desencanta cuando ve la política de no intervención de los gobiernos británico y francés, incluido el gobierno francés del Frente Popular, presidido por Léon Blum, y es entonces cuando gira inevitablemente hacia el apoyo de la Unión Soviética, que era la única potencia que estaba en disposición de vender armamento a la República. Y por supuesto para eso moviliza los recursos del Banco de España, como han hecho todos los países en guerra, como Ángel Viñas documenta de forma absolutamente meridiana, que hizo el Reino Unido cuando lo necesitó, hizo Francia cuando lo necesitó, moviliza los recursos del Banco de España para comprar armamento. Es el llamado oro de Moscú por la propaganda infamante que intentó retrospectivamente arrasar al personaje. Pero el comportamiento de Negrín es intachable, absolutamente impecable. Negrín involucra muchos recursos personales en la ayuda a los refugiados, en el primer servicio de ayuda a los refugiados, y Negrín involucra su fortuna personal en ayudar a amigos en apuros. Cuando las tropas franquistas que en Canarias pues no hicieron guerra civil, porque lo que se practicó, teniendo en cuenta que Franco era comandante general de Canarias cuando se sublevó y se puso al frente de la sublevación, lo que hubo fue una represión brutal sobre el rojería y sobre todas las formas de masonería y anarquismo que en Canarias tenían cierta difusión. Fue apresar al padre de Juan Negrín y lo encerraron en un campo de concentración. Y cuando le fueron a detener, en cuanto se produjo el golpe de Estado en Canarias, el padre Juan Negrín preguntó: ¿por qué me detienen? Y le respondieron: por ser el padre del Rojo. Y él respondió: ¿de cuál de los dos? ¿Del sacerdote o del catedrático? Gran respuesta. Voy a saltar directamente a tu época de ministro de Justicia con Zapatero. Es una época en la que se logran notables avances en derechos civiles. En una conversación que tuve con Zapatero una vez y que se ha revelado hoy en la cadena SER, así que ya podemos hablar de eso, le planteaba lo mismo que te voy a plantear a ti. Es verdad que el Partido Socialista consiguió en esa primera legislatura de ZP cosas que antes no existían, como el matrimonio de las personas del mismo sexo. ¿No te da la impresión que en lo que respecta a los derechos sociales, cuando llegó la crisis, se podía haber hecho más de lo que se hizo? Toda esa etapa, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, debe ser leída con claridad antes de pasar la página, para interpretar las lecciones, para ver qué errores se han cometido, no deberíamos volver a cometer. Esto me parece imprescindible, me parece exigible el oficio de la política, y es exigible hablar de ello fraternalmente entre nosotros. Yo he intentado contribuir con un ensayo, salir del bache sobre lo que nos pasó en nuestro tránsito por el gobierno. Debo decir que la primera etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, la primera legislatura, fue una legislatura en la que hubo gran determinación de honrar la palabra dada para restaurar el malherido crédito de la política, que ya lo estaba entonces. Fue una legislatura en la que se practicó un cambio de estilo que no consistió ni muchísimo menos en una reducción al talante ni menos a la caricatura del buenismo. El pluralismo en televisión española no tenía precedentes en toda la historia de la democracia. La transigencia con la crítica, la más feroz, porque a José Luis se le pegó duro en el testuz prácticamente desde el minuto uno. Recordamos la ferocidad de la derecha que protestó el resultado de las elecciones del 14 de marzo del 2004, deslegitimándolo como si fuese una consecuencia mecánica de la conmoción de la masacre de Atocha y no de la gestión canalla de la masacre que hizo entonces el aparato de propaganda al servicio del PP. Dando órdenes al cuerpo diplomático de difundir la versión del gobierno, llamando por teléfono a los directores de periódicos. Entonces hubo algunos gestos muy visibles, como fue inmediatamente llamar las tropas de Irak, que tenían evidentemente como dirección subliminal la de decir: oye, votar realmente puede cambiar las cosas. ¿Tú estabas cabreado con esto? Pues aquí quiero demostrarte que tu voto sirve para esto. Y hubo efectivamente algunas
leyes muy simbólicas. Tú mencionabas el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo soy consciente de que es seguramente la ley más recordada de mi mandato, pero no fue la única. El divorcio express es de lejos la ley de mayor éxito sociológico del gobierno de Zapatero. El divorcio express fue un antes y un después. Apenas se recuerda que entonces para separarse en España primero hacía falta una primera sentencia de separación, con una separación efectiva de hecho que precedía al procedimiento judicial, y solo 2 años después de la primera sentencia, entonces un segundo proceso judicial de divorcio que además tenía que ser causal. Es decir, en el divorcio tenías que demostrar la causa: abandono del hogar, alcoholemia, lo que quiera que fuera. Sí. Bueno, pues esto se ha acabado con un divorcio consensual descausalizado. Tiene que ser un gran éxito. Leyes modernizadoras en el ámbito del registro civil, la ley que permite a los transexuales cambiar la identidad sexual sin necesidad de cirugía, leyes modernizadoras también para evitar que una madre sola tenga que inscribir un falso nombre de un progenitor, como sucedía hasta que yo llegué al Ministerio de Justicia. Y luego otras de cierto calado, como sin duda ninguna ha sido la ley de protección de la mujer contra la violencia machista, la ley de igualdad, y por supuesto la participación del Ministerio de Justicia en toda la gran política social del gobierno Zapatero. Esa política social en ningún caso quedó desmantelada en la segunda legislatura cuando llegó la crisis. El gran esfuerzo del gobierno de Zapatero fue preservar el Estado social en el peor embate de la crisis. Y claro que hay una diferencia en esa gestión de la crisis en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de las prestaciones, en el ámbito de la protección de los inmigrantes. Se puede comparar cuando una vez de que se hubiese producido pues este cambio que el PP pues venía resonando con el redoble de tambor de que en cuanto ellos llegaran pues obrarían el milagro de los planes y los peces sin tocar el Estado social, se vio con toda claridad que una vez que el PP cumplió su dicterio, cautivo y desarmado del Ejército Rojo, ellos hubieran alcanzado sus objetivos, que era llegar al gobierno, pues arramblaron con el Estado social, pero brutalmente. Entonces, ahí se produjo el desmantelamiento de la política de becas, ahí se produjo el copago, el recorte de las prestaciones sanitarias. Empezó en la última legislatura de Zapatero, hubo una huelga general de los sindicatos contra la reforma laboral y hubo recortes sociales. Pero no recortes en el ámbito educativo, no recortes en el ámbito sanitario, no se retiró la tarjeta de prestaciones sanitarias a los inmigrantes, no se produjo una involución social tan descomunal, tan brutal, tan desorejada como se produjo en cuanto llegó el PP al gobierno. ¿El PSOE acertó reformando el artículo 135 de la Constitución con el PP o no? Como constitucionalista escribí críticamente sobre eso y intervine en la Ejecutiva para decir lo siguiente. Primero, la reforma es inobjetable en cuanto a su propósito. Yo afirmo que la estabilidad presupuestaria no es nada que repugne a la conciencia socialista. Y por supuesto afirmo que no hay nada de progresista ni de izquierdista en permitir que tu país se despeñe en el abismo de la especulación. Por tanto, la estabilidad presupuestaria no está contraindicada con la política socialista. No, ese no era el problema. Tampoco lo era el procedimiento. Hay gente que dijo, que esto requiere un referéndum. Que resulta que la Constitución contempla una técnica que es el artículo 167. Hombre, es verdad, pero que en verano quizá hubiera merecido un debate social mayor. Es lo que voy a decir. El problema estuvo en los tiempos, y esos tiempos han hecho muchísimo daño al prestigio de la Constitución. Lo dije entonces y lo escribí. El manejo de los tiempos, eso ha producido un daño muy severo. Desde entonces ya resulta muy difícil, si no imposible, decir, oye, es que lo que estás proponiendo requiere una reforma de la Constitución. Y eso son palabras mayores porque es una cosa muy seria, porque enseguida la réplica es como una cosa muy seria. Si tú la reformaste en 15 días, con nocturnidad, con agosticidad, esa crítica la hemos escuchado muchas veces y el PSOE la ha encajado, el PSOE ha hecho autocrítica en su conjunto. El PSOE deplora el modo en que esa reforma ha impregnado la retina de la sociedad española. Al mismo tiempo, parte de la autocrítica consiste en el reconocimiento de que la comunicación política fue muy deficiente. Tanto es así que hay mucha gente que ha llegado a dar por buena la falacia de que la reforma dice cosas que no dice o hizo cosas que no hizo. Te pongo un ejemplo. Hay gente que cree que la primacía de los intereses de la deuda en los presupuestos la inventó la reforma del 135. No es verdad, ya estaba en la redacción anterior del 135. Lo que hizo la reforma fue señalar el modo en que la reducción del déficit y su contención, de acuerdo con los llamados criterios de convergencia impuestos por las autoridades europeas, se iba a distribuir entre los distintos escalones de poder territorial, administración central, autonómicas y locales, y remitir la fijación de esos parámetros a una ley orgánica que sería aprobada 6 meses después de la reforma. ¿Qué sucedió? Que
que 6 meses después de la reforma ya gobernaba el PP con mayoría absoluta. Y fue el PP en su llamada Ley Orgánica de Estabilidad el que ha interpuesto de nuevo, el que ha reimpuesto de nuevo el déficit cero. Pero el déficit cero no está en la reforma del 135, no está en la Constitución. El déficit cero lo ha impuesto la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria con la mayoría absoluta del PP. Y, por cierto, con el voto en contra del PSOE, con gran cabreo del PP, que decía, ustedes no son serios, ustedes acaban de votar la reforma constitucional y no votan esto. Es que esto no es lo que habíamos hablado, ni por supuesto lo que nosotros queríamos. La Unión Europea permite un déficit de hasta 0,5%, pero el PP impone el déficit cero, es decir, 0,0% de déficit, lo que significa una restricción innecesariamente rígida, pero que impone toda una ideología en relación con las cuentas públicas. Alguien puede decir, sí, claro, pero es que ustedes abrieron la escotilla a que eso pasara con la reforma, y efectivamente eso lo hemos escuchado muchas veces, hemos escuchado en el Partido Socialista, pero mucho, en todas las asambleas del PSOE. Es la hora en Canarias de poner la política al servicio de los ciudadanos, al servicio de sus verdaderos protagonistas. Necesitamos un gobierno que trabaje para mejorar la vida de la gente, para poner a Canarias una hora por delante en educación, en sanidad, en vivienda y en protección del medio ambiente. Un gobierno nuevo y distinto, un gobierno íntegro y con prestigio, que esté a la altura de los canarios. Somos un pueblo emprendedor que no debe permitir por más tiempo que los malos gobiernos que hemos padecido hipotequen su futuro. Las que te presentas y ganas las elecciones en Canarias, pero da la impresión de que en Canarias hay siempre un actor político central que es Coalición Canaria. ¿Es imposible imaginar un futuro político en Canarias que no esté de alguna manera mediado por el papel de una fuerza política tan particular, tan especial, tan corrupta al mismo tiempo como Coalición Canaria? Han pasado unos cuantos años desde eso, pero no es porque haya pasado este tiempo que hablo ahora con claridad, porque lo he hecho siempre. Yo no fui candidato en Canarias porque se me antojara, ni por capricho. Lo fui porque todo el mundo me lo pidió. Porque tuve una conversación con José Luis Rodríguez Zapatero que me dijo, mira, hay aquí una posición en la cual tú sales muy bien valorado, tienes predicamentos, has hecho una buena gestión. La única opción gestión que tenemos de ganar en Canarias es que te presentes tú. Hay una buena gestión en el Ministerio de Justicia y en este momento eres una persona con gran visibilidad. Tú puedes hacer ese trabajo y puedes obtener un resultado histórico para el Partido Socialista. Por supuesto, la propia dirección del Partido Socialista Canario en aquel momento. Yo entonces no era secretario general, lo fui inmediatamente, pero no lo era entonces. Y los secretarios insulares también me dijeron, esto es una operación que merece la pena. Ahora, eso sí, yo aterrizo en ese proceso electoral con mi personalidad y mi discurso a cuestas. Y como comprenderás, ese discurso no es neutro, no es inocuo, no es un discurso de agua floja. No, era un discurso cargado de convicción. Primera convicción, Coalición Canaria nunca ha sido una formación nacionalista, es una conglomeración de plataformas de intereses y trayectorias profesionalizadas en la política, en la cual pues hay todavía pues mucho rescoldo del caciquismo de la política local canaria del franquismo tardío. De hecho, muchos alcaldes se reconvirtieron a esa sigla con unas actitudes claramente mercenarias. Coalición Canaria ha practicado una política profundamente corrupta. Por tanto, mi opinión de Coalición Canaria es inempeorable. La tenía entonces y la sigo sosteniendo ahora. Coalición Canaria no es una formación nacionalista. Ha importado por imitación una retórica que resuena algo a la de Convergencia y Unió. Ellos se llamaban de nacionalismo moderado, pero nunca han pasado de ser la conglomeración de insularismos mal avenidos entre sí, con una hegemonía clara del insularismo tinerfeño. Lo digo con toda claridad. El socio mayoritario de esa sociedad de intereses que es Coalición Canaria ha sido siempre el insularismo tinerfeñista, que se denomina Agrupación Tinerfeña Insularista, ATI. Y luego algunos apósitos en la Agrupación Palmera Insularista, la Agrupación Herreña Insularista, pero con actitudes claramente insularistas y con un reparto de cuotas de accionariado en función de lo que cada cual aporta a la bolsa de resultados. En modo que cuando yo asumo esa candidatura, Coalición Canaria describe 20 años de gobiernos de coalición con el PP, lo cual es muy repugnante para mí. Una formación pseudo-nacionalista con un partido de Santiago y Sierra España, con un partido que blasona de una unidad mesetaria de España. España no es lo que se ve desde el balcón de Génova, es mucho más que eso, es mucho más compleja que eso, mucho más plural que eso. Y luego Canarias no se ve desde el balcón de Génova. Entonces, sí me pareció muy repugnante esa conglomeración de intereses que hacía que hubiera 20 años de gobiernos de coalición de Canaria con el Partido Popular. Bueno, pues con un discurso potente
no solamente ganamos las elecciones, sino que tuvimos el mayor caudal de votos y el mayor porcentaje de apoyo, particularmente en la isla en la que yo me presenté. En Las Palmas de Gran Canaria tuvimos el 48%, ni siquiera con Felipe González habíamos tenido tanto apoyo para el PSOE, fue realmente un voto de cambio. Pero ese voto de cambio fue desoído de nuevo por los mismos actores en un sistema electoral que, como te describí antes, está diseñado para impedir las mayorías absolutas, por la distribución extremadamente desigualitaria del voto por isla. Como el voto de las islas menores está sobreponderado en el Parlamento regional, en el Parlamento canario, incluso si tienes un caudal de votos que en otras comunidades autónomas te da mayoría absoluta, estás obligado a pactar con las excrescencias de esos insularismos en las islas no centrales, en las islas no capitalinas. Esto hizo que yo no pudiese alcanzar el gobierno porque la reedición de un pacto que entonces estaba muy trufado por asuntos de corrupción entre Coalición Canaria y el Partido Popular prolongó 4 años más esa misma mayoría. Y debo decir que ahí yo hice un discurso beligerante contra la corrupción, que entonces era muy pandémica en el paisaje canario. No por casualidad, lo puedes imaginar, ¿verdad? ¿Qué ha sido el síndrome de la corrupción que más repugnancia nos ha causado? Pues el enriquecimiento ilícito, no para financiar los partidos, no, que nadie se llame engaño, para enriquecer ilícitamente a los desvergonzados que han estado al frente de algunos sectores especialmente vulnerables a esas prácticas corruptas, como ha sido la política urbanística a partir de la ley del suelo de Aznar 1997, todo urbanizable. O sea, fue un paroxismo de corrupción urbanística, que por cierto los socialistas corregimos con una nueva ley del suelo de 2008 que rara vez es subrayada en la importancia que tuvo, que se acabó el todo urbanizable con Zapatero. Nosotros corregimos esa burbuja inmobiliaria, queríamos el aterrizaje suave del sector, pero esa política urbanística muy podrida en los municipios en Canarias había llegado al paroxismo. Por supuesto en Baleares, en Estepona, en Marbella, en la España, en Murcia, en la España costera, pero en Canarias, porque en Canarias casi ningún municipio es no costero, casi todos los municipios son costeros. Entonces ese síndrome estaba muy expandido y por tanto hice una campaña muy beligerante de regeneración democrática y afirmé muchas veces que en Canarias el cumplimiento de la ley era revolucionario y que quería imponer una nueva ética, una nueva forma de hacer política. Tuvimos resultados que fueron extraordinarios en su momento, pero que no se tradujeron en la posibilidad de gobernar. Y no he olvidado las lecciones de esa experiencia, no las he olvidado. Te quiero preguntar ahora por la situación actual, pero mirando a Europa. Estamos en el Parlamento Europeo, tú conoces muy bien la política europea, estamos en un escenario muy particular que tiene que ver con la emergencia nuestra, pero también con otros factores. Lo que hemos visto en Grecia, al PASOK gobernando con Nueva Democracia, lo que estamos viendo en Alemania, el famoso SPD, el partido eje de la socialdemocracia europea, gobernando con Angela Merkel. Lo que hemos visto en Francia, donde digamos que los sectores más soberanistas, más a la izquierda del Partido Socialista francés salen del gobierno. ¿Prevés como posible un escenario similar en España? Es decir, un escenario de gran coalición en el que un llamamiento a la responsabilidad de Estado hiciera que después de las próximas elecciones generales tengamos al PP y al PSOE gobernando juntos? He vivido muchos años preocupado por el socialismo europeo y esta preocupación pues se ha desatado con este pésimo manejo de la crisis, que ha hecho muchísimo daño a la socialdemocracia. He escrito también un ensayo sobre esto, publicado en la editorial Catarata, El futuro de la socialdemocracia en Europa. Y hago un análisis en el que, sin exonerar de crítica, porque la merece, la connivencia que algunos partidos laboristas, socialdemócratas y socialistas han practicado en sus experiencias de gobierno con las narrativas e incluso con las semánticas de la derecha y del conservadurismo, la derecha liberal y del conservadurismo en política, sin exonerarla. Expreso preocupación con respecto de un cuadro de situación en el que en Europa abundan los partidos socialistas que ya psicológicamente se han hecho el cuerpo a no volver a gobernar con cargo a las propias fuerzas, con cargo a victorias resonantes y con cargo a gobiernos monocolores, distintivamente socialistas. Y por tanto se han acondicionado ya a gobiernos de coalición, lamentablemente liderados a menudo por primeros ministros de la derecha. Esto para mí es un síndrome extremadamente preocupante y lo combato dentro del Grupo Socialista, dentro del Partido de los Socialistas Europeos y lo combato también personalmente como socialista, como militante del Partido Socialista Obrero Español. Y creo que España tiene todavía una oportunidad
de relanzar a un partido socialista con vocación mayoritaria, capaz de gobernar con cargo a sus propias siglas en un gobierno distintivamente de izquierdas. En España el Partido Socialista describe un historial de victorias que no puede ser negligido, que no puede ser ignorado sin más, ni muchísimo menos derogado, ¿verdad? Esto se acabó lo que se daba, esto pasó, pero ya no volverá a pasar, ¿no? Como comprenderás, creo que forma parte de nuestra identidad socialista morir en el empeño. En política todos los escenarios son posibles. Puede que el Partido Socialista gane las próximas elecciones en España, puede que las ganemos nosotros, puede que las gane el Partido Popular. Si el Partido Socialista queda tercero, ¿qué escenario prevés tú? Aquí hay muchas consideraciones interesantes. Vamos a ver si conseguimos abrir esta carpeta. En primer lugar, yo te acabo de decir que deploro que en el Grupo Socialista Europeo y en el Partido Socialista Europeo la mayor parte de los partidos laboristas y socialistas estén gobernando en coaliciones multicolores en la que la presencia de los socialistas europeos queda diluida de aquella manera, por alguna otra identidad que hegemoniza la acción del gobierno. Deploro particularmente la coalición de partidos socialistas con ramas nacionales del Partido Popular. Fíjate que esto le sucede al partido de mayor raigambre histórica en la socialdemocracia europea, que como todo el mundo sabe es el SPD. El SPD se funda en 1864, el Partido Socialista Obrero Español se funda en 1879. Es, digamos, el segundo gran partido socialista continental. Y probablemente el que tuvo las mejores cabezas de reflexión de la socialdemocracia, el que tuvo una experiencia de gobierno más seria después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y es cierto que ya hubo una Großkoalition en los años 60, como todo el mundo recuerda, por cierto liderada por Willy Brandt, pero también que entonces se argumentó circunstancialmente con un objetivo. Yo diría que una coalición circunstanciada para cumplir un objetivo, por ejemplo una reforma constitucional, una reforma federal, o sacar al país de un determinado bache, se puede explicar. Los laboristas gobernaron con los conservadores en el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial y a pesar del prestigio adquirido por Winston Churchill, inmediatamente después ganó Clement Attlee. Sí. Por tanto, no está escrito que esto lo prohíba nuestra religión, pero tienes que explicarlo muy bien. Ahora, gobernar rutinariamente en coalición con ramas del Partido Popular, no digamos en gobiernos liderados por el candidato del Partido Popular, hace daño a la socialdemocracia sí o sí, no tengo duda al respecto. Y en estos momentos esta es la situación mayoritaria en el Grupo Socialista, por lo tanto me preocupa tremendamente, me preocupa. Ahora, yo no quiero que eso le pase al PSOE, yo quiero que el PSOE vuelva a ser lo que ha sido. Yo quiero que el PSOE restaure su autoestima, su vocación mayoritaria y su contrastada capacidad de gobernar con cargo a un proyecto propio y con cargo a las propias siglas. En estos momentos yo creo que el PSOE está padeciendo la peor amenaza existencial que hemos experimentado o sufrido desde la democracia. Sí, desde la transición y el ciclo constitucional no habíamos visto una situación tan difícil para el PSOE. Y es evidente que parte de esta dificultad proviene de que un buen número, una porción muy significativa, en algunas encuestas rayan al 40%, de quienes han votado una o más veces al PSOE, ahora se manifiestan disponibles para votar a Podemos. Soy perfectamente consciente de que eso representa una amenaza existencial para el Partido Socialista, en la que quiero que el Partido Socialista conserve la cabeza fría y sea capaz de salir al campo con las ganas de jugar y la vocación y la ambición que es exigible a un partido que defiende su razón de ser en las peores circunstancias y es capaz de reconciliarse con todos aquellos que le han retirado la confianza, vapuleados sin duda y aturdidos sin duda por este devastador e injustísimo reparto de sacrificios impuestos por la crisis que ha supuesto esta agonía de la austeridad recesiva. Creo que es un síndrome de fallo múltiple el que se conglomera aquí. El Partido Socialista tiene muchísima tela que cortar, pero no hay un segundo que perder. ¿Con quién vas en Grecia? Pues debo decirte, yo no tengo inconveniente, como podrás imaginar, voy a decirlo irónicamente, que gane Syriza. Celebraré su victoria. Por supuesto, no estoy para nada en la política del miedo, no estoy para nada en la fraseología del miedo. No creo que Syriza sea el lobo, ni creo que convenga asustar a los electores. Yo vengo diciendo desde el primer día, no improviso en esto, que Grecia es un ejemplo paroxístico de la terrible injusticia con que la derecha hegemónica en toda Europa dictaminó desde el primer día un diagnóstico mentiroso con respecto del origen de la crisis e impuso una estrategia disparatada que no solamente no ha mejorado las constantes vitales del paciente, sino que las ha empeorado todas. El ejemplo supremo es Grecia.
Grecia, como poca gente sabe, Grecia desde el punto de vista cuantitativo es negligible. El 2% del PIB, su deuda, la reconocida por Papandreou cuando accede al gobierno con mayoría absoluta en 2009, asombra recordarlo ahora, pobre Papandreou. ¿Verdad? Pobre Han pasado Papandreou, solo 5 años. que asciende al gobierno. Fue Jean-Claude Juncker el que le llamó para decirle no hagas el referéndum. Sí, pero es que Papandreou provenía de una mayoría absoluta de Nea Democratía, de un gobierno conservador ¿No te preocupa eso, fue el lo que que le ha desastró. ocurrido a Papandreou en 5 Claro que años? sí, me ha preocupado mucho tiempo y lo he escrito, es decir, me ha preocupado muchísimo. Pero hay que recordar que el desastre de las cuentas públicas griegas lo perpetró un gobierno de derechas que ocultó en el proceso de ratificación de Lisboa. Asesorado por... Brutal, por el FMI, por Lehman Brothers, por todos los que luego... por Mario Draghi. Por todos los que luego se derrumbaron, por supuesto, porque él estaba en Goldman Sachs. Escandaloso. Ocultaron las cuentas públicas y mintieron. Pero a partir de ahí se produjo un diagnóstico mentiroso. Dijeron, vamos a ver, este desastre es la consecuencia de que ha habido gobiernos despilfarradores y manirrotos que no han sabido manejar las cuentas públicas. No es verdad. El desastre proviene de los asaltos especulativos a países que están inermes con cargo a sus propias capacidades frente a esos asaltos que se denominan choques asimétricos, compartiendo la misma moneda y habiendo, por tanto, cedido la política monetaria como instrumento de reacción. ¿No te parece razonable que los griegos digan esta deuda no se puede pagar, tenemos que llevar a cabo una reestructuración ordenada? Pero la deuda era de 150.000 millones, claro. Cuando lo cierto es que en la primera oleada de rescates bancarios, la Unión Europea se gastó la friolera de 800.000 millones de euros. Claro. Es escandaloso Porque que el problema lo causara bancos. Grecia cuando haber pagado la deuda griega. Nadie está sugiriendo que la respuesta hubiera sido que el resto de los europeos pagásemos la deuda griega. Pero desde el punto de vista cuantitativo hubiera costado mucho menos que rescatar los bancos. Claro. Y sin embargo se impuso a Grecia un tratamiento absolutamente sádico, que nada tiene que ver con los valores cohesivos y solidarios que yo identifico con Europa. Por el contrario, que han subvertido por completo la idea de Europa que yo tenía. A Grecia se le dijo, mírate cómo te has puesto, no te da vergüenza, te vamos a imponer medicina de caballo. Pero esa medicina de caballo no solamente no ha mejorado al paciente, sino que lo ha empeorado, lo ha desmejorado muchísimo, porque el tratamiento estaba contraindicado con sus constantes vitales. El sufrimiento ha sido indecible para la gente que más me importa, los trabajadores que se han abandonado a la demagogia neonazi. Terriblemente. Entonces, digamos que yo no exonero para nada de responsabilidad al PASOK. Lamento la hoja de ruta tan sufrida que exhibe en los últimos años, pero a la vista de que hay una fuerza que se identifica nítidamente, no juega la ambigüedad, nítidamente como de izquierda radical, porque Syriza no va de transversal. Syriza no va hemos superado las ideologías, ya no existen derecha e izquierda, ¿no? Syriza va de frente, izquierda radical. Y claro, de gente que votaba al PASOK, hay mucha gente cabreada que se ha ido con los nazis. Pero hay gente que ahora vota a Syriza, y eso no lo lamento. Si hay una fuerza de izquierda capaz de pegar la contestación, adelante. Adelante, y la voy a saludar. Te puedo contar, fíjate, yo que soy de izquierdas, pero entiendo que solamente con los valores de izquierdas no dan los números para el cambio político. Y esto no lo reconocían los compañeros griegos de Syriza, que nos decían, si solamente nos van a votar por ser la izquierda, no vamos a ganar las elecciones en Grecia. Ganaremos las elecciones en Grecia si nos convertimos en una alternativa de cambio para muchos griegos. El otro día aparecía en televisión una llamada de teléfono de una señora que reconocía que en el pasado había votado a Nueva Democracia, pero que iba a votar a Alexis Tsipras porque le parecía un señor honrado y de mirada limpia frente a los que estaban en ese debate. Και θα ψηφίσω τον Αλέξη τον Τσίπρα. Όχι γιατί ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι κάτι το οποίο θα με πάει σε παραδείσους. Όχι, εμπιστεύομαι την καθαρότητα του λόγου του, το βλέμμα του το καθαρό. Και όχι αυτό της ποντικομαϊμούς, της αλεπούς, της πονηράς που κοιτάζει μία. Σκύψετε το κεφάλι, Yo no digo que las ideologías hayan terminado, claro que no. El problema es que muchas veces cuando se definen los campos políticos en función de los valores centro y a partir de ahí izquierda o derecha, al final es extremadamente difícil que no termine ganando la banca. Es decir, la derecha está contentísima con una división del tablero político en el que está el centro derecha, el centro izquierda, y cualquiera que piense diferente se tiene que colocar a un extremo. Nosotros decimos, no, si nosotros hablamos de programa, a mí me da igual que a esto usted le ponga la etiqueta izquierda o la etiqueta que usted quiera. Nosotros decimos acabar con los paraísos fiscales, auditoría y reestructuración de la deuda, asegurar los derechos sociales de todo el mundo, asegurar los derechos civiles, la educación, la sanidad. Que a esto usted le quiere llamar izquierda, muy bien, pero habrá muchos ciudadanos que no se identifican con esos valores y que sin embargo en lo fundamental están de acuerdo, porque si no,
embargo, yo tengo la impresión de que los campos políticos derivados de esa división parlamentaria de la Asamblea Nacional después de la Revolución Francesa hacen que al final ganan siempre los bancos. Y sin embargo, cuando decimos lo que decimos nosotros es mayoritario, es lo que piensa todo el mundo, entonces el cambio es posible. Y yo creo que hasta los griegos lo han entendido. Pero esos valores no se han disuelto en la historia, siguen teniendo significado y se han ido transformando en la medida en que la realidad social ha transformado el escenario sobre el que tienen que concretarse en políticas prácticas. ¿Qué es lo que queremos cambiar? Pero los valores siguen distinguiendo a quienes exaltan la desigualdad y quienes la combaten. Los valores siguen distinguiendo a quienes creen que la desigualdad es consustancial a la naturaleza humana y quienes creen que por el contrario es una fabricación social que puede ser removida con la política. Completamente de acuerdo, pero fíjate, en la crítica... Y que la desigualdad cambia de rostro y cambia de forma y cambia de escenario. Pero en la crítica que hacías a la socialdemocracia europea, una parte que pacta con los conservadores, dices, claro, si están gobernando juntos en Alemania, si están gobernando juntos en Grecia y unos dicen y en Italia, que eso se pierde de vista, que es mucho más grave de Renzi, pero claro, muy exaltantes si están gobernando de Renzi, juntos, que está gobernando si con los comparten las medidas fundamentales de política económica y unos dicen que son izquierda y otros dicen que son derecha, es normal que una parte fundamental de la población diga, no me vengas con Rosa Luxemburgo o con Kautsky o con los textos de Lenin. Es decir, esto es lo mismo. Sí, pero es que si no disputas el significado Luxemburgo, de valores cruciales, Rosa Luxemburgo está perdido. Fue asesinada en 1919 por la socialdemocracia. Y el renegado Kautsky fue demonizado por Lenin, que murió en 1924. Kautsky, que ahora parecería de extrema izquierda en este contexto. Pero yo soy un tipo de izquierda. Yo quiero un impulso político de izquierda que sea capaz de liderar una política de cambio. Y por supuesto esa política de cambio tiene que tener como principal objetivo el plantar cara a la exasperación de la desigualdad que ha impuesto en España y en el conjunto de la Unión Europea la política hegemonizada por la derecha, muy extrema en España, que ahora es campeona de la desigualdad. Y la desigualdad, insisto, cambia de escenario sin haberse disuelto en aquellos que han persistido desde siempre. Es decir, sigue habiendo desigualdad entre hombres y mujeres, cierto, pero es que la desigualdad ahora se ha difuminado, se ha radiado viralmente. Ahora la desigualdad enfrenta a los trabajadores precarios con respecto de los que provenían de los antiguos contratos indefinidos. La desigualdad enfrenta a generaciones. Los más jóvenes no creen que puedan tener un futuro de certidumbres como ha disfrutado la generación anterior. Está cabreando a todo el mundo la desigualdad, a todo el mundo al mismo tiempo. Completamente de acuerdo. Por eso me gusta mucho también hablar contigo. Pero ¿no te da la impresión de que los poderes económicos, cuando las ideologías se vinculan con formas partidos, han conseguido en nuestro país y en muchos otros tener cartas, tener cromos en todos los partidos? El ejemplo del partido de Bankia en Madrid. El partido de Bankia en Madrid tiene cromos sobre todo en el Partido Popular, cromos en el Partido Socialista y cromos incluso en Izquierda Unida, que en la Comunidad de Madrid se ha convertido en la cueva de Alí Baba. Así que es tremendo lo que estamos viendo últimamente y cómo atacan a los críticos. ¿No te parece que entonces, si al final la izquierda y la derecha son estructuras políticas que a través de sus partidos no los valore, vamos, yo soy de izquierdas y eso es evidente, se me nota en la forma de hablar, en las cosas que escribo, en la biografía, eso es una cosa que está determinado no por lo que se dice a uno a un espejo, sino por lo que uno es y ha sido. Por lo que uno hace, sobre todo por lo que uno hace. Pero ¿no te da la impresión de que muchos ciudadanos cuando dicen que esto de la izquierda y la derecha es una cuestión de los partidos viejos, que al final todos han sido víctimas de ese control que en última instancia tienen poderes que no ha elegido nadie sobre todas esas estructuras políticas? Las tarjetas black son una metáfora de que, claro, no me cuenten ustedes que hay derecha e izquierda cuando al final las tarjetas black las tienen todos. Yo estoy dispuesto a discutir tan lejos como quieras exactamente ese argumento, pero con ese argumento ya estás desmintiendo una parte bastante relevante del discurso de deslegitimación de la política, porque resulta que la política es ahora más necesaria que nunca para combatir a los poderes que no se presentan a las urnas. Por eso hacemos política. Acabas de mencionar poderes que no se presentan a las elecciones. Acabas de mencionar casta, que no se presenta a las elecciones, que no tiene ninguna representación, pero que cree que puede imponer su agenda a los partidos políticos. Has mencionado la cuestión de las entidades financieras de las tarjetas black. Para empezar, para que esto se nos entienda con toda claridad, no es verdad que esas entidades financieras hayan colonizado a los partidos políticos a través de las personalidades designadas por los partidos en los consejos de representación. Deudas con los bancos, hay un problema enorme. Un problema enorme. En honor a la verdad, hay que decir con toda claridad que la contaminación que haya podido producirse en esos asientos en los consejos de administración es estrictamente personal. En ningún caso se transfiere al conjunto del partido político. No es verdad que una persona que esté en un consejo de administración esté representando al partido político en el sentido de que reciba instrucciones o en el sentido de que transfiera, en su caso, lo que haya podido ser la percepción de una renta al conjunto del partido. Del mismo modo que un concejal de urbanismo no comparte con el partido el maletín del cohecho. El concejal de urbanismo normalmente lo retiene para sí. Por tanto, el diseño era defectuoso.
Y ahora que ha quedado expuesto es cuando hay que deducir la lección enteramente. Esto no puede volver a pasar. Este diseño por el cual supuestamente los partidos políticos entran en los consejos de administración es un diseño enfermo desde el inicio. Y por tanto esta es una lección de la que conviene aprender una vez y para siempre. Pero sin aceptar la infamia, que no es veraz, de que esa persona estaba ahí en representación del partido, cumpliendo instrucciones del partido y socializando, en su caso, las percepciones o las rentas derivadas de esa participación en el consejo de administración al conjunto del partido. A la vista está que se las han quedado ellos. Lo relevante, para regresar a la cuestión griega y su impacto sobre la construcción europea, es que, como quiera que sea, hay una recomposición del cubo Rubik de la política y de la identidad de la izquierda, en una sociedad como Grecia muy castigada por un manejo extremadamente injusto de la crisis. Si hay un gobierno de izquierda, en Grecia, es que renace el cambio. Yo ni voy a llorar ni lo voy a lamentar, lo voy a aplaudir y lo voy a saludar. Y por supuesto, yo quiero que haya un cambio político en toda la Unión Europea. He visto con tristeza como, de nuevo, con muy baja participación en el Parlamento Europeo, vuelve a haber una mayoría conservadora. En la Comisión vuelve a haber una mayoría conservadora. En el Consejo, naturalmente, persiste la mayoría de gobiernos liderados por primeros ministros del PP. Pero es que ese es mi combate político. ¿Habéis negociado la comisión con los conservadores? La Comisión Europea es una negociación que incumbe a los socialistas europeos. Nosotros votamos en contra de la Comisión. La negociación, vosotros no. Sí, lo hicimos. En contra de Juncker, pero no de la Comisión. La negociación no es pecado. Lo que yo lamento es la correlación de fuerzas que predetermina el resultado. ¿O es que aspiramos a presidir la Comisión Europea cuando la izquierda no es mayoritaria en Europa? No podemos aspirarlo. Comisión debe haberla. No ha sido con nuestros votos, pero ojalá fuera una oposición que hubiera una oposición que no fueran solamente nuestras lucecitas rojas, que hubiera una posición más amplia en Europa. Porque si no, al final ese espacio político lo ocupa quien nadie queremos que lo ocupe. Los socialistas tenemos una política alternativa en el manejo de la crisis, mutualización de la deuda, Tesoro Europeo. Y de eso podemos hablar. Un rediseño del mandato del Banco Central Europeo. Se acabó lo de decir que controla la inflación, tiene que comprometerse con el crecimiento y la generación de empleo. Reforma fiscal europea. La tasa de transacciones financieras, de la cual se pueden deducir recursos muy cuantiosos para invertir en crecimiento y en generación de empleo, es una idea socialista. Tenemos que llegar al final, a cabo con la rueda de reconocimiento. Yo te doy unos nombres y tienes 5 o 6 segundos para dar unas impresiones. Jerónimo Saavedra. Pues es una figura histórica del Partido Socialista, desvinculada ahora del Partido Socialista porque está en una posición institucional que requiere la desvinculación de militancia. Es diputado del Común en la Comunidad Autónoma Canaria. Indalecio Prieto. Es un exponente de un socialista fuerte liberal que es recordado a menudo como un gran socialista vasco a pesar de que nació en Asturias, lo que habla mucho en favor de él. Periodista en Bilbao. Felipe González. Felipe González significó un encandilamiento generacional para los que le descubrimos en el paisaje de la transición y es mérito suyo haber perdurado tan alto tanto tiempo en el aprecio de tanta gente. Creo que se le pegó muy duro y es demostrativo de su talla histórica el haber sobrevivido a tanta besania como se desató contra Felipe. Salvador Allende. Salvador, pues pensé mucho en él el 23F del 81, porque recordé que no estaba tan lejano que un experimento democrático y socialista fue yugulado por una involución militar sangrienta que pudo haber tenido lugar en España también en aquel momento. Pero creo que es un símbolo de sacrificio por los propios ideales. Creo que haber sabido que finalmente se suicidó y no fue asesinado no le ha desmerecido, sino que le ha enaltecido todavía más. El último de todo, Rafael Correa. Rafael Correa le conozco, le he tratado bastante, le tengo mucho respeto. Quiero decir que no menosprecio para nada esa nueva izquierda latinoamericana muy asertiva, con un discurso correoso, valga la imagen, pero pido también respeto para las peculiaridades y las dificultades con que se desenvuelve la izquierda europea, porque percibo cada vez más en ese sector de la izquierda latinoamericana un cierto menosprecio de una izquierda europea que a su juicio se ha quedado muy atrás en el reloj de la historia. Llegamos al final, te voy a pedir que con esta taza del Parlamento Europeo, porque no tenemos tazas de la tuerca, mires a esa cámara y brindes por lo que tú quieras. Brindar, wow, brindar. Lehaim, dicen los judíos, cuando brindan por la vida, y creo que es por lo que merece la pena brindar, con agua, brindar por lo que realmente importa, ¿verdad?
la vida y el amor y la amistad. Lo que sucede es que la vida no merece ser vivida si no la llenamos de contenido y compromiso. Y por tanto, pues brindaría por todo aquello que ha llenado de sentido mi vida, un compromiso con la belleza a través del arte, un compromiso con el amor y la amistad, pero también con los valores y con la lucha contra las desigualdades que siempre me han levantado de la silla, la lucha contra la injusticia que siempre me ha levantado de la silla, la injusticia en carne ajena todavía más que la injusticia en carne propia. Muchísimas gracias, Juan Fernando, ha sido un verdadero placer. Un placer para mí.